El 25 de julio de 2023, en Rogue Island, Illinois, dos oficiales llegaron a la casa de Sushi Staple, ya que habían realizado una llamada al DCFS, Departamento ¿Qué de es eso? Servicio para Niños y Familias, mencionando que había un niño que se había disparado a sí mismo. Cuando Sushi salió, mencionó que podría tratarse de una broma por parte de A ver si ya. la Si novia no, de igual su me ex dice si le esposo. subo Las más. autoridades Pa, siguieron pa, pa, mencionando que había pa. un reporte sobre el niño que se había disparado, alegando que este se encontraba en el sótano. Sushi se justificó diciendo: "Señor, sé ¿Sushi? de dónde vivo". Sushi. De igual manera, los oficiales le pidieron hacer una búsqueda en su sótano, a lo que Sushi respondió de manera agresiva que necesitaban una orden para poder hacer eso. Además, agregó que solo tenía 4 hijas y que no tenía ningún hijo. La conversación duró así 5 minutos hasta que los oficiales se retiraron del lugar. Pero a la mañana siguiente, las autoridades volvieron a la casa de Sushi con una orden de allanamiento para poder investigar en su casa. Tras llamar a la puerta de Sushi, salió diciendo que sus hijas se encontraban en su casa y que no quería asustarlas con visitas de policía. Pero los Ahora. policías siguieron con el allanamiento para encontrar alguna prueba que la vincule con la llamada que recibieron la noche anterior. Los policías le preguntaron si tenía un hijo llamado Zion, a lo que ella negó de inmediato. A lo que los oficiales respondieron Que que en si lo tenga, ¿no? 2021 la DCFS había registrado que ella vivía en Chicago y que Zion vivía con ella. A lo que ella siguió negando de que hubiera un niño llamado Zion en su casa. Somewhere here we need to get to the bottom of this Zion thing. And this is coming from. Cuando uno de los No sé oficiales inglés, estaba pero buscando va. dentro de la casa, encontró el certificado de nacimiento de Zion. Fue ahí donde Upa. confrontaron a Sushi, diciéndole que dejara de mentir. En ese momento, Sushi se rompió por completo y dijo que iba a hablar solo si sacaban a sus hijas de la casa. Al cumplir con lo que ella pidió, Sushi siguió negando la existencia de Zion bajo la excusa que conocía a alguien que hacía documentos falsos y que pagó para que hicieran los documentos de Zion. Pero los policías no le creyeron y siguieron presionando a Sushi para que dijera dónde estaba Zion. Pero no funcionó y los oficiales decidieron ponerla bajo arresto. This is embarrassing. Not even get in the car. La búsqueda siguió por horas hasta que llegaron al garaje de Sushi, en donde encontraron un bote de basura cubierto por una bolsa negra. Al momento de investigar el Ay, bote de no. basura, encontraron el cuerpo descompuesto de Zion por 7 meses. Las investigaciones forenses revelaron que el niño había fallecido por una herida de bala en diciembre de 2022. El ¿Y 16 dónde de la febrero de recibió? 2023, ¿Cómo? Sushi fue sentenciada a 2 años de prisión. Se desconoce por qué Zion había recibido esa herida por arma de fuego. ¿Por qué solo 2 años? ¿Qué le pasa a pinche vieja de la verga? Todo comenzó con una persecución policial iniciada por un oficial de Monona, una ciudad del condado de Dane. Eran alrededor de las 12. Creo que todo esto va a ser Estados Unidos, porque eso en Estados Unidos los policías llevan cámaras. O sea, no creo que en la TAM les alcance para cámaras. 40. Por ahí hablan Un ustedes, oficial esto de se la chingó mi policía de madre. Monona intentó detener un automóvil en una intersección. No se ha revelado públicamente la causa exacta por la cual el oficial inició la persecución, pero según los reportes, el conductor no obedeció la orden de alto. Entonces comenzó la persecución. No Está pasó como rara mucho esa tiempo carretera. para que en menos de 10 minutos el vehículo se saliera a los límites de Monona y se dirigiera hacia otra zona. El ¡A auto la se mierda! movió lentamente. Adentro del vehículo se encontraban 3 personas: Rashad Nelson, Ray y Aaron Willie. Cuando la policía llegó al ¿Quiénes lugar del son? choque, bajaron con arma en mano por si acaso. Cuando se acercaron al vehículo, vieron a los 3 en estado grave. Cuando los oficiales gritaron si había alguien vivo, nadie respondió. Los 3 habían perdido la vida al instante. Is he breathing? Can you see? I don't know. Hey, you alive? Hey, can you hear me, man? No sé. Hey, stay awake. El caso quedó como otro ejemplo más de cómo una persecución puede escalar en segundos y cómo decisiones tomadas en segundos pueden terminar con vidas completas. El 24 de junio de 2020. ¿A ustedes les ha seguido una patrulla? Me han salido videos así en tistos de gente en moto que los sigue la patrulla y así. Se va a sentir feo. En Michigan, Detroit, oficiales recibieron una llamada del CPS, Servicio de Protección Infantil, ya que había un reporte de un niño llamado Chase que llevaba 3 meses desaparecido. Pues había informado que Chase fue llevado al hospital y que ahora estaba en casa de los padres de Surade, la madre de Chase.
Pero al momento de hablar con los padres, mencionaron que Chase no estaba con ellos. Fue ahí donde se sospechó que Azurade era culpable de la desaparición. Cuando las autoridades llegaron a la casa de Azurade, le preguntaron dónde se encontraba Chase, a lo que la madre respondió que estaba en casa de un amigo. Cuando los oficiales empezaron a preguntarle sobre dónde estaba la casa donde supuestamente estaba Chase, Azurade empezó a ponerse nerviosa y decir que la ubicación de la casa del amigo estaba en su teléfono, que sorprendentemente estaba roto. Los policías no se creyeron la excusa de Azurade. Entonces le preguntaron cuánto tiempo llevaba fuera el niño y ella respondió que llevaba 3 meses afuera, el mismo tiempo que tenía de desaparecido. Pero al seguir haciendo preguntas, A ver, ¿por qué chucha dejarías a tu hijo 3 meses? Eso es raro. Azurade de la nada salió de la casa y empezó a decir: está bien, confesaré, soy culpable. Los policías extrañados empezaron a preguntar qué había hecho, pero ella solo quería hablar en privado. Cuando los policías quisieron entrar en la puerta, se encontraron con los demás hijos de Azurade, que se encontraban asustados por lo que pasaría con su madre. Al hablar con la hija de 9 años, les mencionó dónde estaba su hermano. En paralelo, ¿Dónde? Azurade le había mencionado a los oficiales con los que se encontraba que todo fue un accidente y que el niño se encontraba en el refrigerador del sótano. Al enterarse de esto, los policías le preguntaron cuánto tiempo llevaba ahí el niño, a lo que la madre dijo que desde finales de marzo. Cuando se enteraron de esto, una de las oficiales fue corriendo dentro de la casa para informar a sus compañeros. Pero era Ay, demasiado ¿qué? tarde, porque estos se encontraban cerca del lugar donde se encontraba Chase. Al llegar al sótano, encontraron el refrigerador y al abrirlo, dentro encontraron una bolsa de plástico. Confirmaron que era el cuerpo de Chase. A ver, si según tú fue un accidente, ¿por qué lo guardas? Afuera, Azurade seguía mencionando que la razón del por qué Chase había muerto era por desnutrición. Al seguir con la investigación de la casa, notaron que Azurade vivía en una situación sumamente precaria, ya que dormían en el piso, hacían sus necesidades en el piso y no había ningún tipo de alimento a la vista. Después de llevarse a los niños a un lugar seguro, llevaron a Azurade a interrogatorio, en donde cambió su historia y confesó que golpeó al niño porque estaba frustrada de que Chase no comiera, así que ella lo pateaba. Después de que se realizara una Ay, autopsia, no jodas. determinaron que Chase había perdido la vida por un golpe contundente en su cabeza. Azurade fue sentenciada a entre 35 y 60 años de prisión. Pues es que literal... Ay, no sé, pero a ver, si hubiera sido accidente y todo eso, o no sé, ¿por qué guardarlo? Y luego imagínate los niños con saber que su hermano estaba en el congelador, eso estaba muy... ouch. El 28 de octubre de 2020, en Hot Springs, Arkansas, policías fueron informados por un hombre que se encontraba totalmente nervioso, diciendo que había descubierto algo sumamente perturbador, ya que al finalizar sus compras en Walmart y acercarse a su camioneta en la parte trasera, encontró una bolsa de basura envuelta en cinta, pero en primera instancia pensó que era una bolsa de basura. Pero el hombre revisó la bolsa, viendo que había algo de ropa y sangre dentro. Fue en ese momento que realizó la llamada a las autoridades. Al llegar las autoridades, revisaron la bolsa. Cuando se percataron que efectivamente había una cabeza decapitada dentro. La cabeza era de una mujer. Al realizar la investigación forense, se percataron que la cabeza pertenecía a Connie Godwin. Como único sospechoso de la escena, se interrogó al hombre que realizó la llamada, en donde argumentó que solo fue al Walmart para hacer la despensa como cualquier otro día, y volvió a mencionar que al volver a su camioneta vio la bolsa y realizó la llamada al 911. Mientras seguía la investigación, llegó al descubrimiento de que Connie había faltado a su trabajo, que estaba a 482 kilómetros del lugar en donde se encontró su cabeza. Cuando los policías llegaron a hacer la 82 kilómetros kilómetros, en la casa, notaron que estaba ay, llora. completamente abierta y que no había nadie adentro. Pero después de adentrarse en la casa, descubrieron el cuerpo de Connie dentro de la bañera sin su cabeza. Tras este descubrimiento, los oficiales decidieron hablar con el esposo de Connie, llamado John, quien también había reportado la desaparición de su hijo Aaron, de 38 años, en la tarde anterior de la desaparición de su Ah, tiene esposa. trocromía. Al interrogar al esposo, mencionó que la noche antes de la muerte de su esposa, él fue con Aaron a un viaje en el bosque. Cuando John pasó por Aaron, menciona que Aaron llevaba la bolsa que fue encontrada tiempos después en el Walmart. La forma que llegó la bolsa al Walmart es porque John y Aaron estaban realizando unas compras, pero cuando menos se dio cuenta, Aaron ya se había desaparecido. Tras estas pruebas, Y nomás le dejó la de bolsa haberle ahí. quitado la vida a su madre.
por lo que se levantó una orden de captura en su contra. Fue entonces que después de una ardua búsqueda para capturar a Aaron, se le encontró sin vida en una zona boscosa el 12 de marzo de 2021. La razón de su fallecimiento fue autoinfligido. Todavía se desconoce la razón por la cual Aaron le quitó la vida a su madre. Peor que eso, o sea, no le bastó con quitársela, todavía le quitó la cabeza. Ok, eso está muy... En 2021, Baltimore, Maryland, Nicole Johnson fue detenida por ir a exceso de velocidad. Los oficiales se acercaron para tomar sus datos. Entonces, fue ahí donde se percataron que el carro no contaba con seguro, no tenía matrícula y además contaba con una placa temporal falsa. Los oficiales fueron a hacer más investigaciones en la base de datos para darle una multa a Nicole. Fue cuando los oficiales se percatan de que tanto Nicole como su acompañante se bajan del auto para abrir la cajuela, en donde tenían una gran cantidad de bolsas para la basura, que bajo el argumento de Nicole estaban ahí porque literalmente vivían en el carro junto a sus hijos. Al momento de que los oficiales le explicaban a Nicole sobre su multa y que tenía que presentarse ante la corte para recibir su sentencia, Nicole empezó a actuar sospechoso, ya que mencionaba que tenía que irse de Baltimore hoy. Lo que empezó como comentarios nerviosos se transformó en un ataque. Fue ahí donde en lo que parece un ataque de pánico, Nicole se sienta en la banqueta, llamando a una amiga para que pase por ella. Los oficiales trataron de tranquilizarla y le mencionaron que realizarían una inspección de su carro. Entonces Nicole se pone aún más nerviosa, expresando que todos le dijeron que se quedara un día más, que no se pondría peor. Entonces empezó a murmurar. Nicole se acercó al carro para empezar las bolsas que había dentro. Al pasar al lado del carro, los oficiales notaron un olor extraño, un olor a animal muerto o parecido. Eric, do me a favor. Walk over to the car and just see what you smell. Not drugs or anything, but see if you smell anything other than something dead or something. Inga tu Los roña. oficiales se acercaron a Nicole y le preguntaron qué llevaba dentro de las bolsas. Ella solo respondió, es un montón de ropa sucia. Pero los oficiales sospechaban de otra cosa. Nicole empezó a abrir la bolsa de donde emanaba el olor, mientras ella con la excusa de Las cajas... Porque obviamente si solo es una caja hasta se puede escurrir. que era ropa sucia que se acumuló por meses y meses. Entonces, al sacar todas las toallas y ropa que se encontraba dentro de la bolsa, el olor empezó a ser más notable. Dicho olor parecía provenir de una maleta que estaba envuelta por más bolsas de basura. La curiosidad de los policías al saber qué había dentro le ordenaron a Nicole que abriera la maleta. Pero Nicole cambió la excusa a que era solo la ropa sucia de su marido lo que estaba dentro de la maleta. Pero los policías seguían sin creerle. Entonces le dijeron que abriera la maleta por completo, porque querían saber qué había dentro. Sin embargo, al momento de abrirla, nadie se esperaba lo que había dentro. Open it up, man. Unroll the whole thing. Inga tu roña. Open that up. What the f? Get the f in! Put your hands up! ¡Y se les echó a correr! ¿Pero qué era? Un cuerpo descompuesto de un niño. Nicole trató de huir, pero fue rápidamente capturada y arrestada, así como Vivi, la Ok, ella lo tenía envuelto de cosas y una siempre estaba, aunque te quieras ir ver, no se puede. acompañando a Nicole en el carro. Los policías no sabían qué hacer, ya que solo eran simples policías de tránsito. Cuando llegaron los A la refuerzos, mierda. los policías seguían procesando lo horrible del caso. Time, man. You okay? No. Listen, I need you to calm down. I need you to calm down. No, I need you to focus. Listen, calm down. I need you to... Al seguir inspeccionando las cosas de Nicole, Sí, pues nada vieron más fueron porque tenía exceso de velocidad, no porque de verdad encontraron algo, o sea, wow. encontrar el cuerpo de una niña en el mismo estado de descomposición. Los cuerpos eran de Joshlyn James, de 7 años, y Larry O'Neill, de 5 años. La razón por la cual Nicole tenía los cuerpos de estos niños era porque la madre de los niños, Rachel Johnson, hermana de Nicole, le dijo que ella no podía cuidar a sus hijos, por eso los dejó al cuidado de Nicole. Pero al momento del interrogatorio, algo no parecía concordar. Cuando interrogaron a Rachel, ella mencionó que dejó cuidando a sus hijos con Nicole, como un favor de su madre. Cuando Rachel fue a recoger a sus hijos en el motel que vivía Nicole, se percató que tanto Nicole como sus hijos no se encontraban allí. Luego de esas declaraciones, todo quedó claro. Solo faltaban las confesiones de Nicole. Cuando por fin se dispuso a hablar, mencionó que había golpeado en la cabeza a su sobrina Joshlyn, provocando que ésta cayera y se golpeara en la cabeza. Entonces, ocultó el cuerpo de la menor dentro de una maleta y lo mantuvo oculto. También mencionó que 2 meses antes de que la policía la detuviera, Larry sufrió una lesión de la cual ya no despertó.
O sea, las dos se le lesionaron, disque, y las dos se le La murieron. Fiscalía del Condado de Baltimore acusó a Nicole por 2 cargos de abuso infantil en primer grado y fue sentenciada a 50 años de prisión. ¿Abuso qué? La pararon buscando a cobrar y encontraron oro. Güey, reci. Pene.